¿Cuántas sesiones Hoy llevamos, Moisés? ya vamos como en la cuarta. Esta es la cuarta. Que siempre es larga. Y cuando se le corta a uno, se le hace más. Sí. Grandioso. Es vuelva y salga, vuelve, ingrese, vuelve y qué material. Ah, pero no importa, profe, con No, tal ahí de tomar la estamos. clase. La idea es que aprendamos, hermano. A mí me gusta así en detalle, porque es que en detalle ustedes van como, llegan al sitio Es y que, ya. es que obviamente porque en detalle, porque si la clase se hace menos extendida, quedan como ciertos huecos, Y ciertas la idea es que no incongruencias. queden falencias ni queden vacíos. Y si quedan, que queden muy pocos. Sí. Esperemos que todavía falta gente por entrar. Bueno. Bueno, nos vamos al documento. Continuamos porque hay mucha tela donde cortar, hermano. Y vamos aquí, ¿cierto? En la C. La C. Bueno, entonces sigamos, señor Moisés, por favor. Para su análisis, el servidor responsable elabora un plan determinando el método más adecuado. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Me perdí. Más en el segundo párrafo de la C. No, esa es la B. Va en búsqueda de punto. Ah, ya. Siga. Para, espere. Determinando el método más adecuado a seguir según el terreno. Búsqueda de punto a punto por sector o cuadrante de círculos concéntricos o espiral, por franjas o líneas, por cuadrícula o rejilla. Ver procedimiento, observación y análisis del Entonces lugar de póngale los cuidado. hechos. Creo que es en la próxima clase, si no estoy mal, del otro sábado, que vamos a aprender los métodos de búsqueda. Entonces va a ver que dice que círculos concéntricos, que por cuadrícula, que punto a punto. Dependiendo, el que determina qué método vamos a utilizar en el lugar de los hechos para buscar los elementos materiales probatorios y evidencia física. Dicho en otras palabras, el que dice cómo vamos a buscar los elementos en el sitio es usted. Entonces yo les decía ahorita que, por ejemplo, para mí, en esa clase, Nora Elena y Laura Juliana son los que van a decir, vamos a utilizar el de círculos concéntricos, vamos a utilizar el de espiral, por el sitio, porque es una falda. Entonces, como es una falda, utilizamos el de cuadrícula para que no nos quede ninguna parte del terreno sin mirar. Son ustedes los que determinan el plan de búsqueda de esos elementos. Ustedes no esperen que llegue el fiscal o llegue el juez a decirle, venga señor, busque los elementos así, así. No, son ustedes. Y por eso están aprendiendo aquí, para que ustedes allá en el sitio me van a decir a mí, vea profesor, yo pienso que la mejor forma es buscarlo así, así. Entonces, ustedes son los que determinan cómo. Sigamos, Moisés, por favor. D. Señalización y enumeración de los MP y F. Todos y cada uno de los MP y F encontrados se señalizan con indicadores o numeradores de evidencia, utilizando un sistema numérico, alfabético o alfanumérico, de acuerdo al método de exploración seleccionado. El número con el cual se identifique el MP y F será el mismo durante el proceso penal y válido únicamente para cada caso en particular. Bueno, entonces Ver, póngame cuidado, pare ahí. Cuando ustedes llegan al sitio, ya dijimos que tienen que aislar, que tienen que encerrar la zona, que ahora entran dos a empezar a buscar los elementos. Cuando ya los encontraron, ¿qué toca? Señalizarlos, señalarlos, con una flecha que lleve un número o una letra. Empiezan a ubicar los elementos en orden. Puede ser en el orden en que los encuentran,
puede ser en orden de uno al otro, como van siendo encontrados, o si es de la parte externa a la parte interna. Pero para mí, yo, Fabio Gutiérrez, yo siempre utilizo el número 1, para empezar. el señalador, el señalador número 1, o la letra A para el muerto, para el occiso, para la persona que está ahí, palfinado, difunto, como lo quieran llamar. El término técnico es occiso. Otro le dicen el muerto, sí, está muerto. Está bien muerto el muerto, como decía para un amigo mío. Ese muerto, ese occiso, lleva para mí la letra 1. Ya es usted, acuérdese que esta reconstrucción es como cuando usted hace un croquis de un accidente de tránsito, que ese lo vamos a aprender a hacer en tercer semestre. Entonces, usted va y ubica el croquis de tal forma de que si va a haber una reconstrucción de los hechos, usted tiene que saber dónde está cada elemento material probatorio. Entonces toca medir, toca llevar metro, y toca llevar un plano, y toca llevar una tablita, así como esta, una tabla de estas. Una tabla de estas, mira. Toca llevar una tabla como esta, una tabla así con gancho, una tabla de estas, de ahí la están mirando, ¿sí o no? Toca llevar una tabla de estas para que ustedes hagan el croquis allá, con lápiz y con regla y todo, de cómo estaba ubicado el muerto ahí en la escena. Porque si a usted el fiscal o el juez le piden después una reconstrucción, y usted por eso toma fotos y toma video, para que no se le quede ningún detalle sin incluir. Entonces, ojo con eso, muchachos. Acuérdense que ustedes están haciendo una labor profesional, que ustedes están aprendiendo a ser investigadores. De hecho, ya para mí lo son. Y deben estar escuchando noticias todos los días. Hoy no tuve tiempo para preguntarles qué noticias o qué pasó ayer aquí en Armenia. Me imagino que me van a decir que se fue la minga, que hubo un pico y placa nuevo, y que bueno, un sinnúmero de noticias que cuando, si estuviéramos en el aula, ese era un parcial, era un quiz para mí. Hágame un favor y escriba las 3 noticias del día. Y recogía la hoja y eso tiene una nota, porque para mí eso es estar actualizado. No falta el compañero de ustedes o alguno de ustedes, de pronto al que le caiga, pues ahí sí, me disculpan y me perdonan, que se levante a las 12 del día y se acueste a las 2 de la mañana. Entonces ahí se cambia el reloj biológico. Y ya no le puedo preguntar qué pasó esta mañana, sino cómo anocheció. Entonces, pero recuerden que ustedes tienen que estar enterados de todo lo que ocurre a su alrededor. Porque qué tal que estén dando bala aquí arriba en los Naranjos y yo vaya para el centro y por no escuchar noticias, entonces caigo ahí y me mataron. Pudiendo yo evitar y haberme ido aquí por los Quintos y salir al sur de Maida y caer allá a la vía que viene de Montenegro. Y me salvé por un pelo que no lo tengo. Por escuchar noticias, entonces me salvé. Y si ustedes no escuchan, si ustedes escuchan noticias, saben que la pandemia en este momento en Armenia está dejando 400 personas diarias contagiadas. Y que los contagios. ¿Y sabe cómo se están contagiando las personas? Que es lo que más risa me da. Que es de las visitas familiares. Los familiares son los que están contagiando a la gente. Al hijo mío, el mayor, a la señora de él, que es médico anestesiólogo, le llegó la familia de Bogotá y adivine qué pasó. Que la señora suegra de mi hijo, que tanto la cuidaron porque tiene 70 años, la contagiaron, la contaminaron, la dejaron con el bicho, porque llegó la visita de Bogotá, cuando en este momento en pandemia uno no debe recibir visitas de nadie. Y ahí la contagiaron. Y el hijo mío se lo dijo y se puso hasta brava con el hijo. ¿Y usted quién le dijo? ¿Por qué no los devolvió? Ay, es que es mi familia. Listo, hermano, entonces contagie a su mamá y si se le muere no vaya a decir que fue que le dio pena decirle a la familia que se devolviera. Es que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y ustedes son técnicos en la investigación. Vuelvo y le repito, ustedes tienen que actuar diferente. Ustedes ya no son los mismos de hace 6 meses. Y si ustedes tienen un pregrado o tienen 2 pregrados o van a obtener su técnico y después van a hacer el pregrado o van a hacer su técnico y se van a entrar a trabajar a una escuela, a un CTI, una policía,
y van a tener una formación posterior. Esto les va a servir a ustedes para saber de que no todo es tan folclórico y que todo tiene unos pasos y unos fundamentos y unos procesos para seguir. En este caso, aquí le están diciendo a usted, llegue al sitio, aísle. Si hay testigos, no los deje ir. Conserve los elementos materiales. Entonces, ahí vamos, utilice unos señalizadores. Después vendrá la fijación. Sigamos, por favor, Moisés, que nos va a acabar el tiempo. De señalización, ¿dónde qué? El número. Señalización y numeración. Ok, señalización y numeración de los MP y F. Todo y cada uno de los MP y F encontrados se señalizan con indicadores o enumeradores de evidencia, utilizando un sistema numérico, alfabético o alfanumérico, de acuerdo al método de exploración seleccionado. El número con el cual se identifique el MP y F será el mismo durante el proceso penal y válido únicamente para cada caso en particular. Ver procedimiento, observación y análisis del lugar de los hechos. Bueno, Documentación. Resulta que cuando usted encuentra el elemento material probatorio, encontró la pistola, listo, en el sitio de los hechos. Lleva el número 2, hizo la flechita. Esas flechitas, para el día que tengamos las prácticas, yo les digo qué es lo que nos toca llevar para esa práctica y entre todos recogemos y nos asignamos responsabilidades y yo llevo el metro, llevo la regla, otros llevan la cinta, otros llevan los señalizadores y nos repartimos las cargas para que hagamos una buena práctica, ¿listo? Pero aquí todos vamos a tener responsabilidad y vamos a conseguir los elementos para poderlos llevar para trabajar. Entonces, en el sitio dice que hay que llevar unos señalizadores, toca hacerlos, toca fabricarlos. ¿Cómo se fabrican? En cartón, en cartulina, a color, como usted lo quiera hacer, pero toca llevarlo. Siga, Moisés, por favor. Documentación del lugar de los hechos es la descripción y registro del lugar de los hechos a través de medios técnicos como fotografías, videos, planos topográficos y moldeos, entre otros, con la finalidad de fijar el estado en que se encontró. Pare ahí. Cuando hablamos de fijar, aquí dice de fijar, véalo, aquí está, fijar. Ese fijar debe ir en mayúscula y en negrilla. ¿Por qué? Porque resulta que ese fijar es la forma como usted ubica en el sitio los elementos para que el juez y el fiscal sepan dónde fueron encontrados, en qué posición y qué elementos nos puede aportar a nosotros para la investigación. Siga, por favor. A. Documentación fotográfica y o videográfica. El servidor responsable debe conservar en documentos una escena para su posterior observación, reconocimiento y análisis. Por lo tanto, documentará visual y progresivamente el lugar de los hechos, pasando de los aspectos generales a los particulares y viceversa, utilizando testigo métrico e imágenes, panorámicas, larga distancia, planos generales, campo abierto, vía pública o recinto cerrado, plano medio, primero y primerísimos planos, paneo ascendente, descendente y horizontal, zoom in, zoom out, imágenes desde el punto de vista del testigo, del occiso y de sábanas de los MP y F recolectados. Pare ahí un momentico. Ustedes, una pregunta para su compañero. Hoy, no está este muchacho, no, el otro compañero suyo. ¿Dónde está? No lo veo. No, profe, la cámara, últimamente este computador no me quiere servir la cámara. Bueno, le hago una pregunta. Ustedes con el doctor Diego, en clase de fotografía, ¿están viendo todo esto? Sí, señor. Sí. Entonces, les pido el favor de que para cuando hagamos la práctica, ojalá hayan visto esto. Yo, claro que Diego siempre coordina trabajo conmigo, pero como no lo hemos podido ver, la idea es que para aprender lo de primerísimos planos, lo del plano general, el abierto, el cerrado, pues porque en realidad lo vamos a necesitar, ¿listo? Y ese día, aunque todos los celulares tienen cámara, ojalá podamos llevar una cámara que nos sirva. Siga, Moisés. Ok, fijación topográfica. Consiste en el registro correlacionado de los
MP y F en el lugar de los hechos, a través de dibujos, mapas, croquis y diagramas y la relación de estos, con el autor, autores o partícipes del ilícito para demostrar la ocurrencia del mismo. El servidor encargado efectúa el registro topográfico. Es lo posible en el formato estandarizado de dibujo fotográfico, anexo número 9. Bueno, miramos, Para el desarrollo, por favor, miramos el FPJ9 en el manual de policía judicial, por favor, lo tienen a mano. ¿Qué Acta de dice? inspección a ¿Acta lugares. de qué? De inspección a lugares. Bueno, entonces esa acta nos toca llevarla ese día en blanco y diligenciarla como estamos diligenciando todos los formatos. Dice acta de inspección, departamento, municipio, fecha y hora. Grupo, pues el grupo que está haciendo la investigación. Barrio. Y llevan a cabo la descripción del sitio y todos los elementos, como es una inspección, al final usted va a encontrar en la página 112 que dice: nota, en el evento en que se recolecten elementos materiales exploratorios o de evidencia física, inicien los registros de cadena de custodia. Y preguntan ahí, ¿se envían los elementos materiales de evidencia física al Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense? Sí. ¿Cuántas? Pues la cantidad. 6 bolsas, 7 bolsas. Laboratorios de policía judicial, ¿cuántos? ¿Cuántas? Otros laboratorios, por ejemplo, si es de balística. Almacén de evidencias, ¿cuántos van para el almacén de evidencias? Y la información de derechos de la víctima. Entonces, ahí viene la información de los que participan en el procedimiento. Entonces, tiene que existir un coordinador de la diligencia de parte de ustedes, que me imagino que sería el compañero Moisés y el otro compañero, que lleven como la batuta en cuanto a la recolección, que colaboren en el diseño de los formatos, que se den cuenta que las fotos hay que imprimirlas y al llevar a cabo la impresión de las fotos, pues se hace un álbum fotográfico. Todo ese es trabajo que nos tenemos que distribuir entre todo el grupo. Yo no voy a dejar que unos hagan más que otros. Aquí todos trabajamos igual. o sea, profe, Señor. O sea, profe, que al momento de hacer la práctica de la recolección, pues para la observación del lugar de los hechos y el protocolo y a seguir y todo, después de eso, de ese día, se seguiría lo que es lo que usted Yo está les doy nombrando. un plazo perentorio a ustedes, más o menos de 8 días, 10 días, para que me entreguen el libro de todo el caso. Y el libro lleva todos los formatos, lleva todas las declaraciones, lleva todas las fotografías, lleva todo la cadena de custodia, todos los empaques, los embalajes, lleva todo. Y esa es la nota final. Yo hago un examen final teórico y hago el examen final práctico. El teórico es el que ustedes normalmente responden en un cuestionario y el práctico es el que hacemos en el sitio. O de pronto el día del sitio, el que hagamos la práctica en el sitio, yo les hago preguntas a cada uno y les voy evaluando de una vez la teoría para que ustedes me cuenten si aprendieron o no. Entonces, eso lo definimos entre todos, pero por ahora quiero decirles que el trabajo es grupal, ¿listo? Profe, una pregunta. Señora, ¿Almacén de evidencias son evidencias que no necesitan de laboratorios que no necesitan de laboratorio, sí señora. Por ya. ejemplo, a ver qué le digo yo, cuando hay capturado, cuando hay una persona que ya se sabe quién fue y no necesita más investigación, por ejemplo, un bolso de la dama, un reloj, unos aretes, entonces eso va para el almacén de evidencias, para que Listo. sea reclamado posteriormente por parte de los interesados, de los familiares del occiso por lo general. Sigamos. Sí. Concepto 2. Definición del lugar de los hechos. Consiste en las técnicas y estudios científicos aplicados al análisis e investigación del lugar de los hechos y a otros sitios vinculados con el mismo, donde descansa la fuente primordial de la información indiciaria mediante métodos inductivo y deductivo in situ, para consecuentemente distribuirla a las distintas secciones del laboratorio de criminalística a efectos de realizar estudios ulteriores.
identificativos, cualitativos, cuantitativos y comparativos, con la aplicación de metodología científica que debidamente analizados e interpretados alcanzarán la condición de evidencia física. Consecuentemente, se transformarán en medios de prueba que van a permitir al juez clarificar cómo acontecieron los hechos y por ende conocer el grado de participación de los involucrados. Es el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron. Puede estar integrado por uno o varios espacios físicos interrelacionados por los actos del acontecimiento investigado. Se caracteriza por la presencia de elementos, rastros y o indicios que puedan develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido. Los lugares físicos donde haya estado sospechoso en algunas fases de los hechos o en momentos cercanos a los mismos, anteriores o posteriores, se denominan hábitat. El hábitat será en la mayoría de las ocasiones parte de las escenas secundarias, aunque también hace referencia a otros lugares que no han tenido relación con el crimen, pero en los que podemos encontrar datos o elementos que ayuden a la identificación de la persona o al esclarecimiento de lo ocurrido. Pare un momentico, Moisés. Resulta que hay casos de investigación criminal, hay investigaciones que a ustedes les va a tocar realizar donde existen varias escenas de los hechos. Por ejemplo, cuando el arquitecto ese en Bogotá secuestró a la niña Juliana Zamboni, que a él lo condenaron a 50 y pico de años, el arquitecto ese degenerado, sinvergüenza, irresponsable, él hubo varios sitios. El primero fue donde secuestró a la niña, donde él cogió a la niña y la montó al carro. El carro es el segundo lugar de los hechos. El apartamento donde él llegó, el edificio donde él llegó, y la subió al apartamento y la violó, la accedió y después la mató, sería otro sitio. Entonces, recuerden que la secuencia de las cámaras permitió enlazar una escena con otra, pero fueron 3 escenas diferentes y hubo un concurso de delitos porque presentaron varios delitos. Entonces, ese hábitat puede ser uno o pueden ser varios. Recordemos que hay personas que las matan en un sitio y van y las tiran en otro. Hay unos que los matan fuera de un río y les abren aquí, les sacan todas las vísceras y la parte interna y los arrojan llenos de piedra a un río. Entonces tenemos varias escenas que analizar y eso lo determina usted en el lugar de los hechos. ¿Listo? La ubicación de los indicios, Moisés. 1. Buscar o identificar la existencia de indicios o evidencias de la probable comisión de un hecho delictuoso. Para ello observarán en forma metódica, completa, minuciosa y sistemática el lugar de los hechos y o del hallazgo. La observación tiene por objeto localizar todos los indicios o evidencias relacionadas con los hechos, y como muchos no son apreciables a simple vista, es necesario reconocer la forma adecuada para encontrarlos. Para ello existen, para la búsqueda de indicios o evidencias, la observación A. Directa, realiza macroscópicamente y sin instrumentos de ayuda, sentidos del observador. B. Indirecta, realizada con ayuda de implementos tales como el microscopio, lámparas, lupas, entre otros. 2. Efectuar la búsqueda de todo material sensible y significativo, indicio o evidencia, relacionado con la investigación a través de los protocolos establecidos, así como bien los métodos y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación criminalística. Pare ahí. Resulta que cuando en el maletín que ustedes tienen que empezar a conformar, yo en la maleta que tenía, o en el morral que tenía, en el bolso que tenía, ustedes tienen un compañero que está terminando tercero. Ese muchacho cargaba una maleta y en la maleta tenía medidor métrico, tenía rayo láser, tenía lupa, una lupa así grandotota, tenía otra lupa más pequeña, cargaba agenda, cargaba calculadora, cargaba regla métrica, cargaba la tabla con todos los formatos. Ese muchacho se metió en el cuento. Él está estudiando Derecho en este momento en la Gran Colombia también. Y él me decía, vea, profe, si yo quiero ser un buen investigador, a usted lo hace excelente investigador la cantidad de procedimientos que usted desarrolle en una escena. Y para usted desarrollar esa cantidad de elementos necesita medios. ¿Cuáles son los medios? Una regla, un lápiz, un borrador, un sacapunta, una cámara fotográfica, una videofilmadora.
Y acuérdese que, por ejemplo, el teléfono celular trae filmadora, trae cámara, trae GPS. Entonces, para la ubicación satelital, usted no es sino que prende el GPS e inmediatamente le dan las coordenadas. En ese evento, ustedes tienen que empezar a formar su maletín de investigación. Entonces, su brochita para si van a levantar las huellas, tienen que colocar su brochita con el polvito ese reactivo y llevar una cinta conta, cargar conta para levantar esa huella. Y así sucesivamente, todas y cada uno de los elementos que van necesitando. Siga, por favor, Moisés. 2. Efectuar la búsqueda de todo material sensible y significativo, indicio o evidencia, relacionado con la investigación a través de los protocolos establecidos, así como miden los métodos y técnicas de búsqueda recomendados por la investigación criminalística. 3. La localización. Búsqueda o rastreo debe hacerse en las mejores condiciones. Se debe hacer preferentemente con luz natural o con buena iluminación, así como con instrumentos ópticos adecuados. Una vez en el lugar de los hechos y o del hallazgo, se ha realizado una correcta observación y se ha valorado de manera general cada uno de los elementos presentes en el sitio. El siguiente paso es profundizar en la observación, cumplir cabalmente con el método inductivo-deductivo que utiliza la criminalística. 3. Recomendaciones generales para el óptimo desarrollo de la investigación. 1. Desde la entrada principal al lugar del hecho, dirigimos la vista a manera de barrido al interior de este, de derecha a izquierda y viceversa, cuantas veces sea necesario, decepcionando la información indiciaria general de las características del lugar. Aquí es recepcionando. Ay, profe, mira, me tocó llamar a un amigo que pues él tiene experiencia en derecho y todo, yo le pregunté qué es eso y realmente nada. Siga. 2. Conforme con la información preliminar que se va recibiendo, habrá que acercarse al centro del lugar de los hechos. A partir de este punto iniciará el meticuloso examen de los indicios principales: cadáver, caja fuerte violentada, un aparador violentado, muebles violentados, entre otros, poniendo especial interés en identificar todo lo que esté junto o en posesión de ellos. 3. Luego deben observarse los lugares aledaños al indicio principal, desplazándose con precaución hasta llegar a la periferia y posteriormente repetir a la acción. 4. La búsqueda debe cubrir el estudio minucioso de muros, puertas, ventanas y el techo. Se aconseja dirigir la vista de arriba a abajo y viceversa, que no quede nada sin revisar. 5. La observación se aplicará respecto con el lugar donde se desarrolló el hecho, decidiendo la forma que se hará el reconocimiento, a saber, en hileras, en cuadrícula, en espiral o por zonas. Método por cuadrículas. Permite dividir toda la escena del hecho inspeccionada en cuadros pequeños, en donde inmediatamente se procederá con la búsqueda de indicios, cuadro por cuadro, para lugares cerrados. Método por espiral. Consiste en fijar un punto en el centro, fijándolo puede ser mediante una estaca, atar un cordel de ser necesario y a través de él ir caminando en espiral, inspeccionando toda el área para lugares abiertos. Siendo demasiado grande el sitio, se puede combinar este método con el método de cuadrilla. María, ahí un momentico, Moisés. Resulta que aquí estamos hablando de dos métodos de cuadrículas, de dos métodos de investigación y ubicación de elementos materiales. Los métodos son muchos más. Es como por decir estos dos, como para que nos vayamos acomodando a cuáles son los métodos que se emplean y qué es lo que podemos utilizar para recoger o para, sí, poder encontrar los elementos materiales probatorios y evidencia física en lugar de los hechos. Siga, Moisés, hágame el favor. 6. Conforme se vayan descubriendo los indicios, se efectúa su fijación y descripción en el mismo lugar y se continúa con la tarea. 7. Es posible que el autor utilice sitios cercanos al hecho para deshacerse de instrumentos u objetos relacionados con el crimen, armas de fuego, armas blancas, documentos, toallas y otros, por lo que tienen que ser con iniciativa también observados. 8. En el antes, durante y después del procedimiento que cualquier miembro policial efectúe en el lugar de los hechos, se evitarán hacer conclusiones, formular teorías basadas en las observaciones preliminares y cometer errores.
personal especialista en el área, para que la zona no se contamine con alguna intervención de personas externas a la causa del delito. Bueno, entonces como ustedes pueden ver, ya empezamos a hablar como en detalle sobre los procedimientos que debemos realizar en cada uno de los sitios. Ahora vamos a ver así de manera general. Ya me dice que quedan 9 minutos. Apenas se cierre la clase, volvemos y paramos 5 minuticos y volvemos a ingresar para que le demos hasta las 12 y ya donde quedemos a las 12 continuamos dentro de 8 días por la mañana. ¿Listo? Entonces hágale por favor, Moisés. Un crimen esclarecido. Método inductivo. La criminalística, al ser la ciencia que investiga los delitos, es una ciencia empírica basada en el método, que exige al buen investigador a la hora de descubrir un crimen, además de conocimientos amplios de 1. Policía científica, disponer de 2. Inteligencia lógico-matemática y 3. Psicología criminal. Estos 3 elementos interaccionados adecuadamente y un constante interés por la resolución objetiva del delito condicionan al éxito de la investigación, entendida como tal el descubrimiento de la verdad histórica del hecho acaecido. El crimen es un acto humano y por lo general muy complejo, cuya investigación requiere del manejo simultáneo de múltiples variables, unas aportadas por policía científica como ciencia teleológica, que, entre otras cosas, abarca la búsqueda, localización, recogida y análisis e informe pericial de los distintos indicios probatorios, principalmente materiales biológicos y no biológicos. Pare ahí, Moisés. Un adecuado uso... Pare, Moisés. Laura Juliana, colabóreme con la lectura. Un adecuado. Sí, señor. Un adecuado. Sí, ahí. Ay, espere. Pero, profe, que es que estaba abriendo yo mismo el documento y se me perdió. Un adecuado uso de la inteligencia lógico-matemática aplicada a la investigación de delitos nos permite reconocer y predecir las conexiones causales entre las cosas que pasan a través de los elementos aportados por la policía científica en búsqueda de evidencias psicológicas extraídas de la escena del delito, de su víctima y del autor, partiendo de la concepción del psicólogo norteamericano Howard Gardner. Si nos referimos al homicidio, en su versión más grave, asesinato, se inicia la investigación normalmente por la inspección ocular, entendida como el conjunto de observaciones, comprobaciones y operaciones técnico-parciales que le realizan en el lugar de los hechos a efectos de su investigación. De la inspección ocular se extraen los elementos indiciarios que pueden ser materiales, evidencias físicas y testimoniales, declaración de los testigos. Además, la escena del crimen podrá aportar ciertas características del criminal en base a la conducta realizada durante la ejecución. Los datos extraídos en la inspección ocular contribuyen a la obtención de indicios que, a su vez, junto con las características de la víctima, aportan los perfiles psicológicos de los autores del delito. Al respecto, cabe citar 2 modelos. Uno, el del FBI norteamericano, sobre los perfiles psicológicos de los autores del delito, que estructuran la escena del crimen en 2 grandes tipologías: crímenes organizados y crímenes desorganizados. 2. Modelo inglés de David Canter, investigador psicológico. Tienen en común algunas características con el modelo del FBI, pero contextualiza la información recogida entre las teorías y principios psicológicos y el conocimiento empírico. Al concluir la inspección ocular arranca el proceso de investigación, que puede ser deductivo, inductivo, análogo. Es el momento en que se inicia el análisis y coordinación lógica-matemática de todas las variables, conformando la pesquisa o investigación propiamente dicha a través de los indicios extraídos en la inspección ocular y las deducciones aportadas de la psicología práctica. Una nueva herramienta de investigación para determinados casos es la proporción por la telefonía móvil. Indican cuándo y dónde determinado dispositivo electrónico de transmisión hoy en día permite la ubicación de la víctima y de sus autores.
En las investigaciones sobre violaciones a varias menores en Madrid, los datos facilitados por las compañías de teléfono móvil sitúan al supuesto pederasta que en Ciudad Lineal, Antonio Ángel Ortiz, de 44 años, en lugares en los que fueron capturados y liberados las 4 niñas que sufrieron abusos sexuales. Incluso la ausencia de señal del móvil puede ser un indicio probatorio más. De hecho, la policía en el juicio alegó que, ante las noticias de prensa de que se estaba intentando identificar al violador a través de la localización por antenas de telefonía móvil, el supuesto autor pagó el terminal con las 2 últimas víctimas para no ser localizado. Precisamente en los momentos de consumación de los delitos, vamos a exponer a continuación un caso real, no ficticio, que nos sirve de ejemplo de aplicación de método inductivo a la investigación de delitos. El método inductivo consiste básicamente en la obtención de una hipótesis con unos mínimos datos iniciales que contribuyen al esclarecimiento del hecho o de alguna circunstancia importante acaecida en la ejecución del delito. Establecida la hipótesis, se procede a su comprobación empírica que determinará el acierto o fracaso de la misma. Los datos o elementos obtenidos presentan unos indicadores que la experiencia unida a una adecuada interpretación de evidencias forenses y del comportamiento conducirán acertadamente al esclarecimiento del crimen, sin olvidar la necesidad de obtener indicios probatorios que corroboren la hipótesis formulada, ya que una investigación no consiste en mostrar, sino en demostrar lo ocurrido. El suceso fue un hecho aclarecido en la comarca de Ribera Alta de Valencia, donde se esclareció un horripilante crimen gracias a la intuición del investigador. Al entrar en su casa de campo, un hombre vio como 2 hombres agredían a una mujer. Él, a defenderla e impedirle el robo, también sufrió sus lecciones. Este hombre avisó a la policía del asesinato de su esposa. Yacía junto a la cama de la víctima. Fuertes golpes en zonas vitales, toda la casa se encontraba revuelta, puertas de armarios y cajones se hallaban abiertos y esparcidos restos de sus contenidos. Los signos externos apuntaban a robo con homicidio. Durante la inspección ocular se le preguntó al marido qué había pasado y este manifestó lo expuesto mientras mostraba unos chichones en su cabeza. Hematomas, producidos por un objeto contundente y arañazos en ambos brazos, causados, según él, por los 2 ladrones en el forcejeo. A la pregunta, ¿por qué huyeron?, el dueño de la casa dijo, a través de una de las ventanas se encontraba abierta, ya que se trataba de una planta baja, aunque era suficientemente ancha y alta para permitir el paso de una persona. Había una botella de cristal de agua sobre el alféizar, parte baja de la ventana, con pendiente hacia afuera. Esta respuesta fue la clave para que las sospechas policiales se dirigieran sobre el marido de la víctima, ya que difícilmente 2 personas huyendo en un crimen al saltar por una ventana no hubieran tirado la botella. Mientras efectuaba sus declaraciones, el dueño de la casa se observaron las lesiones de este, sobre todo la correspondiente a los arañazos en los brazos, que no asemejaban en nada a lesiones producidas por las uñas. La hipotética imposibilidad de huida sin tirar la botella que le permanecía sobre la ventana y la etiología de las heridas, distintas en principio a lo manifestado, hizo que el inspector responsable de la investigación centrara su hipótesis sobre lo ocurrido en principio en que los hechos narrados carecían de veracidad. Posteriormente, las lesiones en los antebrazos señaladas por el sospechoso como producidas Si se en corta, el volvemos a ingresar en 5 minutos, por favor. Si se corta, volvemos a ingresar a las 11:25, ¿listo? y causadas por las uñas. Fueron diagnosticadas por el médico forense atendido a su morfología, que no se trataban de lesiones ungueales, sino causadas por un instrumento metálico con múltiples elementos incisivos. Posteriormente, un rallador de pan. También los golpes de la cabeza presentaban un perfil etiológico autocausado. Junto con estos indicadores, surgieron otros como que el perro no había ladrado, cuando, según sus vecinos, era muy escandaloso ante la aproximación a la casa de cualquier extraño. Ante un posible